Hola, muy buenos días para todos, para todas. Dios les bendiga en esta mañana. Bueno, le damos gracias a Dios en este tiempo. Gracias a Dios por la oportunidad que nos regala para estar en su presencia, sobre todo para poder buscar su rostro en este tiempo de ayuno, oración, pero también vamos a tener un tiempo de enseñanza, las 2 primeras horas. La idea es que podamos los días sábados hacer todo, hacer las 2 primeras horas de clase y ya si usted gusta continuar ayunando, pues es una bendición. Entonces, les damos la bienvenida a este módulo, les damos la bienvenida a las personas que no habíamos saludado y esperamos que Dios permita que se sigan conectando. Entonces, vamos a iniciar orando para que las personas vayan llegando y comenzamos este tiempo. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta maravillosa mañana que tú nos regalas, Señor. Gracias por el privilegio de la vida, porque nos has traído en completa paz, seguridad, bendición, por guardar nuestro entrar y nuestro salir. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú tomas el dominio de todas las cosas, porque tú gobiernas sobre todas las cosas, Padre, y porque tú eres Dios eterno y soberano. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas tener un tiempo guiado por tu Espíritu Santo, un tiempo en el que podamos regocijarnos contigo, Señor, un tiempo en el que podamos disfrutar de esta enseñanza y que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra conciencia y seas capacitándonos, Señor. Te pedimos que todo el conocimiento que recibimos sea palabra viva, efectiva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos que penetre hasta partir el alma, que disciernan los pensamientos y las intenciones de cada corazón, Señor. Por eso permítenos prepararnos de tal manera que lo que necesitamos aportar al Evangelio, Señor, lo que necesitamos hacer nosotros, Padre Celestial, lo hagamos con excelencia, lo hagamos con sabiduría, lo hagamos con gracia, Señor, que nada hagamos por nuestra propia fuerza, que nada hagamos en nuestra humana sabiduría, sino que todo lo que hagamos verdaderamente sea para la gloria, la honra y la alabanza tuya en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Bendito y alabado seas en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenida Francenet desde Holanda. Tenemos a nuestra hermanita María Magdalena. Si quieren podemos saludarnos un momentico. Buenos días, ¿me escuchas ahí? Ahí me escuchan bien. Sí. Sí. Buenos días, pastora, buenos días, hermana María Magdalena, hermana Dorita, Dios la bendiga. Bueno, un placer estar desde acá y que pues gracias a Dios poder tener este tiempo para poder aprender y estar cada día más pegaditos a la fuente y que eso nos siga enriqueciendo para poder llevar mucho fruto, el fruto en abundancia. Amén. Dios los bendiga. Amén. Hermanita María, hermanita Dora. Yo creo que la hermana Dora tiene el internet fallando porque entra y sale, pobrecita. Eso es muy cansón cuando el internet no funciona bien. Muy buenos días, pastora. Buenos días para todos. Pues Buenos a mí días. me da mucho gusto la clase, empezarla. Pues aquí un poquito más temprano que allá, pero bueno, gracias al Señor que estamos aquí. Buenos días, Dios les bendiga, ¿me oyen? Sí, Sí, hermanita, señora, le Dios la escuchamos. bendiga, hermanita Dora. Es que me estaba conectando por el computador, pero no me da, no sé qué está sucediendo. Entonces, buenos días, muy contenta en este día, el estar aquí reunidos, el estar aquí viendo a mi hermanita Franci, Dios la bendiga, que nos podemos ver aunque estemos lejos. Y gracias a Dios porque vamos a iniciar un nuevo curso, y estoy muy a la expectativa que Dios sea el que nos ayude a poder aprender cada día más. Gracias a la pastora por estar ahí dispuesta, gracias a mis hermanas y a todos los que estemos aquí en este nuevo grupo para poder estar cada día más, aprendiendo cada día más del Señor. Entonces, Dios les bendiga.
Amén, amén. Así es, hermanita Marta, Dios te bendiga, bienvenida. Un Buenos saludito días, para la cámara. bendiciones, bendiciones, buenos días, Dios les bendiga. Estoy teniendo cortes de luz, entonces ha estado como un poquito difícil y mi celular me saca si dejo la cámara prendida, entonces, pero voy a estar ahí mientras que Dios me lo permita, porque de verdad que es una gran bendición, qué alegría ver a Franci, qué bendición ver a la hermana Dora. Verla a usted, pastora, que Dios les bendiga mucho. Gracias por todo el esfuerzo que hacen para que nos podamos capacitar. Amén, así es. Sé que va a ser un tiempo de gran bendición, sobre todo que cuando el Señor habla a nuestras vidas, voy a tomar una fotico para el grupo, que sepan que ya estamos conectadas. Sabemos que Dios es fiel, ¿no? Que Dios está orando, que Dios está moviendo, que Dios está ministrando y que Dios se va a glorificar grandemente en nuestras vidas y bueno, que todo el conocimiento que podamos recibir sea para el servicio de su obra. Amén. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Quiero presentarles este módulo. Es un módulo muy bonito porque se trata exclusivamente de la necesidad de que nosotros debemos, como tal, como hijos de Dios, cumplir con ese ministerio de la reconciliación, ¿cierto? Para este ministerio de la reconciliación es importante de una vez anotar de que no se requiere un llamado especial. ¿Sí? Cuando se trata de llevar almas al reino de los cielos, a veces nosotros muchas veces nos limitamos porque de pronto no hemos sido llamados o porque a mí Dios no me ha hablado, o bueno, tenemos una serie de cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que a veces creemos que no somos aptos para hacer el trabajo, ¿cierto? Pero eso solo está en nuestra cabeza. Y yo quiero que empecemos a quitar ese prejuicio que tenemos, porque literalmente todos somos aptos para llevar almas al reino de los cielos, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, todas las personas que en cierto modo conocemos a Jesús o entramos en una relación personal con Jesús, hay una palabra que digamos, es más que suficiente, que es la que a nosotros nos cobija como hijos de Dios, y es que somos reconciliadores del mundo, ¿sí? Somos personas que estamos llamadas a reconciliar al mundo con Dios. Con solamente ese llamamiento de la reconciliación, ya empezamos a ejercer el ministerio. O sea, nosotros no necesitamos que Dios nos diga que somos pastores o que somos evangelistas o que somos profetas o que somos apóstoles, que si Dios hace eso en un momento dado, pues está bien, no hay problema que Dios lo haga, pero eso es algo que el Señor Jesucristo directamente se encarga de llamar a las personas, pero no necesitamos un llamamiento de esa talla como para nosotros ejercer el ministerio de la reconciliación. Y algo muy importante es que el ministerio de la reconciliación es un ministerio que abarca mucho más, es decir, que es un privilegio mucho más hermoso que simplemente ser apóstol, ¿sí? Es un ministerio mucho más glorioso que simplemente ser pastor o ser evangelista o ser profeta. Y quiero que cuando entendamos esto lo empecemos a apropiar en nuestra vida, empecemos a vernos como lo que somos en Dios, porque literalmente somos una respuesta para el mundo, ¿cierto? Somos una respuesta de salvación y de vida eterna. No necesitamos un título, no necesitamos una corona, no necesitamos un puesto, no necesitamos, ni siquiera necesitamos dinero. Simplemente necesitamos una disposición delante de Dios y estar de acuerdo con Dios en qué es lo que Él quiere que yo haga y cómo quiere que yo lo haga. Entonces es muy importante iniciar por ahí. Todos somos llamados a ejercer el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es el más glorioso de todos porque con él tú puedes ejercer todos los dones del Padre, todos los dones del Hijo y todos los dones del Espíritu Santo. A veces esto, cuando nosotros no tenemos un llamado, a veces nos limita y creemos que no, es que solo el pastor puede hacer ese trabajo, no. Cuando tú entiendes que eres hija de Dios y que perteneces al reino de los cielos y que has pasado de muerte a vida, se cumple en ti una
palabra que está en el Salmo 51, donde habla, y entonces anunciaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti, después de haber nacido de agua y del Espíritu. Amén. Entonces es muy necesario que usted lo tenga claro, que desde el inicio comencemos con ese pie derecho de saber de que somos llamados al ministerio de la reconciliación, de que el ministerio de la reconciliación me permite ejercitarme en todos y cada uno de los dones, ministerios y talentos y operaciones dados por el Padre, dados por el Señor Jesucristo y dados por el Espíritu Santo, de que no necesitamos una confirmación del llamamiento, simplemente debemos estar atentas a la voz de Dios, obviamente sí teniendo una relación personal con Jesús. Eso es lo más importante y necesario, tener una verdadera relación personal para que Él nos indique qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Amén. Yo estoy segura que Dios y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo no van a pasar por encima de lo que ya está establecido en la palabra. Por lo tanto, también nos permite que estemos sujetos en un momento dado a nuestros pastores, que en un momento dado, digamos, como autoridad de esta tierra, pues tenemos también nosotros y debemos también dar cuentas de todo lo que hacemos. Pero cuando lo estamos haciendo y lo estamos ejerciendo de la forma correcta, sin ninguna, digamos, intervención humana, sino que verdaderamente estamos dependiendo de Dios en el llamado, Dios se encarga de que hallemos gracia delante de los pastores y de que se posibilite la manera de que en ellos no haya impedimento de que no nos dejen ejercer nuestro llamado. Amén. Entonces, para que lo tengamos muy claro, porque si vamos a iniciar este módulo es precisamente para eso, para que podamos servir con este llamamiento de la reconciliación. Amén. ¿Cuáles son? Bueno, les voy a colocar aquí más o menos cómo son las temáticas que vamos a manejar. Yo quiero que, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, sin ningún problema, ahí hay una cosita para levantar la mano, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. La idea es que si yo no sé la respuesta, pues no se preocupe que yo me la averiguo, le pregunto en un momento dado a las personas que están capacitadas para esto, pero lo importante es que esto es algo muy sencillo. Yo siento que el arte evangelística es una de las áreas muy sencillas, pero más es de práctica que de conocimiento, ¿sí? Es más de práctica que de conocimiento. Entonces, por eso la idea es que nos podamos conducir más a la práctica con la ayuda de Dios. Amén. Entonces, el tema del día de hoy es la preparación del evangelista. Entonces tenemos los obstáculos del evangelismo, el evangelismo personal. Normalmente, y no cambia, nunca va a cambiar el tema de un evangelista. Siempre va a ser el mismo. Ahorita vamos a ver un ejemplo que me gusta mucho para que lo tengamos en cuenta. Siempre vamos a hablar de lo mismo, convencimiento de pecado, justicia y juicio, solo que de diferentes formas. No siempre va a ser la misma manera o el mismo enfoque, o podemos utilizar diferentes formas creativas de darlo a conocer, pero el enfoque que lleva una persona al reino de los cielos o el mensaje que lleva una persona al reino de los cielos no cambia. Siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque la persona necesita ser convencida de pecado, de juicio y de justicia. Y nosotros debemos darle esas herramientas al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda llevar a esa persona objetivamente a nacer de nuevo. Ese es nuestro trabajo como evangelistas, llevar a otros al reino de los cielos, ser reconciliadores por medio del conocimiento, por medio de la gracia, por medio de la sabiduría, por medio de las estrategias, por medio de la manera pedagógica que Dios use a cada uno de nosotros en particular y diferentemente, porque ya sabemos que nos podemos dedicar a presentar un mensaje diferente, que no está mal, digamos, dedicarnos de pronto en un momento dado a enseñar cómo embellecer el alma. Y está bien santificarse, está bien embellecer el alma, pero eso no lo va a llevar al cielo. Entonces, siempre es importante que en cuanto a la parte del evangelismo, tener claro que el mensaje es concreto. El mensaje no va a cambiar, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con una misión de una fundación estadounidense y a mí me impresiona el enfoque tan claro como lo tienen, porque nosotros sabemos que un acto evangelístico, para que se pueda llevar a cabo,
prácticamente se invierte más de 80 millones de pesos en cada uno de los días que se llevan más de 700 jóvenes a presentarles una sola noticia. Y esa sola noticia se le presenta, digamos, son 24 horas, pero literalmente en los que se les tiene a ellos conectados con el tema como tal de evangelismo, es prácticamente 2 horas, máximo 2 horas y media, ¿sí? Entonces, se tiene que aprovechar al máximo ese tiempo. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se capacita. Se capacita a la persona que va a dar la charla, se capacita a la persona que va a estar íntimamente con cada uno de estos jóvenes. Y eso es lo que vamos a aprender nosotros, nuestro enfoque con claridad y cómo lo podemos hacer. Por eso volvemos a retomar estos temas acá, porque es el enfoque, ¿cierto? Y bueno, más adelante miramos ya pasos como evangelizar, objeciones, peros, preguntas, estrategias de evangelismo, el nuevo creyente, y ya después de ahí sí les llevamos a un discipulado, ¿amén? Entonces, el tema del día de hoy como tal tiene que ver con la preparación del evangelista. Y este tema me parece súper apropiado con una clase que estaba dando que día en mi iglesia acerca de los cristianos de cristal. Yo les decía a la congregación en estos días que a veces a los chicos de este tiempo y decimos, no, es que esta generación es la generación de cristal, es que no se les puede hablar, no se les puede corregir, no se les puede gritar porque se parten con cualquier cosa, porque son jóvenes que ya no aguantan la rigurosidad de la formación con la que de pronto a nosotros nos criaron nuestros padres o alcanzaron a criarnos nuestros padres, bueno, y así un sinfín de cosas, y hoy en día tenemos psicólogo, tenemos de todo para tratar a nuestros hijos con la mayor delicadeza, con la mayor pulcritud, con la forma más apropiada humanamente posible, y los estamos convirtiendo en seres humanos que prácticamente son intolerantes a la frustración, una mala noticia los lleva a pensar en suicidarse, no soportan cualquier cosa, o sea, literalmente los estamos volviendo de esa forma. Pero ¿qué tal si nos comparamos más bien nosotros como creyentes y como pastores, y evangelistas y misioneros y obreros y profetas y bueno, y todo lo demás? ¿Qué tal si nos comparamos nosotros como esos cristianos de cristal que ya no soportamos la formación de Dios, que ya no aguantamos el voltaje de lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para llevarnos a hacer verdaderamente un trabajo con ímpetu, con excelencia, de la talla del apóstol Pablo? Alguna vez les decía yo, cuando el apóstol Pablo enseñaba el evangelio, él no se la pasaba como hoy en día tenemos bueno, me adelanté un poquito, pero yo les estoy hablando de este tema es por este versículo que tengo acá. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ahí es donde viene la necesidad de que nosotros empecemos a formarnos en el verdadero carácter que debemos tener como personas que predicamos y anunciamos el evangelio. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? Dice, ¿cómo era el testimonio del apóstol Pablo? ¿En dónde se la pasaba metido? En la cárcel. De cárcel en cárcel, de prisión en prisión, ¿cierto? Si nosotros nos imaginamos una persona en prisión, no pensamos exclusivamente que sea de buen testimonio, ¿cierto? O qué puede estar haciendo una persona en la cárcel, por muy bueno que sea, algo malo a detener. No siempre se le confiere algo espiritual, ¿cierto? A una persona que está en prisión. Y él literalmente estaba en prisión, era por causa del evangelio, eso lo sabemos nosotros, ¿cierto? Pero el testimonio que da una persona en la cárcel no es el mejor testimonio del mundo. Y digamos que aún a pesar de que él no se preocupó por lo que pensara la gente de él, hizo un trabajo tan importante en la historia del evangelismo que hasta el día de hoy nosotros somos el resultado del trabajo de Pablo, ¿sí?
Gracias a él fue evangelizado también Colombia, o sea, gracias al trabajo que él hizo. Y a veces nosotros no detallamos en qué fue lo que le tocó o a qué costo él hizo ese trabajo, a qué costo él pudo cumplir con el objetivo que Dios tenía. Pero a nosotros no nos gusta que nos cueste, ¿cierto? Yo en estos días le decía a una pastora, yo le decía, yo le doy gracias a Dios, ¿por qué? Porque literalmente yo soy muy privilegiada, demasiado privilegiada, que no tenga que salir de mi casa para poderle predicar el evangelio a muchas personas en el mundo entero sin necesidad de salir de mi casa, desde la comodidad de mi casa, desde la facilidad de los medios de comunicación. Realmente soy muy privilegiada y me siento gozosa de hacer esa labor porque Dios me abrió esa puerta y ha sido increíble. Ahorita les estoy trabajando con un grupo de mujeres de WhatsApp que son como más de 18 mujeres que están en diferentes lugares del mundo. Todas son colombianas, o creo que hay algunas que no, pero la mayoría son colombianas, pero están enseñando en Panamá, están enseñando en Canadá, están enseñando en, en, ¿cómo es? Creo que es en Argentina, otra está en Italia, y así cada una está en diferentes lugares del mundo. Y yo decía, eso solo lo hace Dios en este tiempo de que de manera estratégica nos permita conectar con esas personas para que esas personas puedan conocer el Evangelio y ser salvas y lógicamente llevar a otros al reino de los cielos. Eso es un milagro. Pero ¿cómo le tocó a Pablo? O sea, ahí es donde yo veo digamos, como la diferencia entre los apóstoles actuales o bueno, los hermanitos de cristal del día de hoy y la antigüedad de estas personas o estos discípulos o estos siervos. Sí me gustaría que ustedes se pongan como tal en la tarea de mirar cómo ellos tuvieron que morir por Cristo, cómo cada uno de ellos fue crucificado de una manera totalmente distinta, pero la mayoría, unos boca arriba, otros acostados, otros hacia abajo. Creo que el apóstol Pedro lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Y si uno se pone a pensar en la parte humana, eso sería un fracaso de vida. O sea, si lo comparamos con lo que hoy en día nos vende la sociedad, con lo que hoy en día nos está mostrando el humanismo, ¿cierto? Con lo que hoy en día nos está mostrando todas las tendencias como tal psicológicas y todo eso, eso sería un fracaso de vida. A nadie le gustaría asumir ese reto de vivir toda la vida para otra persona. Sí, de vivir de invertir su tiempo, de invertir su vida completica en pos de otros, porque eso es lo que hicieron los antiguos, eso fue lo que hizo Pablo. O sea, ellos murieron para ellos. Por eso dice que si el grano de trigo no muere, primero no muere, ¿cierto? Entonces no puede llevar fruto. Y la pregunta mía es, ¿nosotros sí estamos dispuestos a morir para nosotros? Porque a veces no queremos morir para nosotros. O sea, nosotros estamos dispuestos a llevar almas al reino de los cielos, pero sin que nos cueste. ¿Cierto? ¿A costo de qué? No, a costo de nada. Yo sigo en mi comodidad, yo sigo en la comodidad de mi casa, yo sigo en la comodidad de mi familia, yo sigo desde la comodidad de lo que tengo alrededor, sin moverme de ahí, desde que Dios me dé plata, desde que me mantenga, desde que yo esté bien sustentada financieramente, yo desde ahí trabajo. Pero muy pocos estamos dispuestos a pasar penalidades, a pasar pruebas, a pasar dificultades, a pasar momentos de tristeza. Tal vez, como decía Pablo, uno lee las cartas de Pablo y ahí dice claramente, estamos atribulados en todo, estamos angustiados, estamos tristes, estamos así, estamos así. O sea, ellos no se la pasaban de gloria en gloria y de victoria en victoria y de gozo en gozo y de coche en coche y de la última casa en la última casa y del último carro en el último carro y del último celular en el último celular. Ellos no se la pasaban de gloria en gloria de esa manera porque ellos sabían y tenían claro de que esta vida estaba de paso en ellos. Esto no era el tesoro de ellos. Esta vida era simplemente algo que iba a ser pasajero, pero lo eterno era lo que ellos estaban asegurando.
Pero ¿qué nos están vendiendo hoy? No, es que en esta vida tú tienes que hacer, tú tienes que vivir, y tú te tienes que matar, y te tienes que endeudar, y tienes que hacer, y tienes que hacer, y tienes que hacer, para surgir, 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 y resulta que te vuelves como un ratoncito de esos hámster que dan vueltas y vueltas y vueltas solamente en una ruedita y te cansas, no tienes tiempo, no tienes tiempo, no tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para tus hijos, no tienes tiempo para nada. ¿Por qué? Porque nos están acostumbrando a ese sistema de consumismo, de que tenemos que demostrar, de que están las redes sociales, de que hay que hacer, de que hay que hacer, de que hay que hacer. Y se nos olvida lo sencillo, lo primero, lo que Jesús quiere que verdaderamente nosotros hagamos como estos discípulos que en algún momento se dejaron usar por Dios y que somos el resultado de haber creído en el Evangelio por causa de ese trabajo. Entonces, ¿qué se cambió? Cambió todo, cambió prácticamente el estilo de vida debía haber cambiado. O sea, el estilo de vida de una persona que muere cambia. ¿Ustedes sí recuerdan cuáles eran las características del apóstol Pablo? Que decía, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Pablo no era pobre, ¿cierto? ¿Quién me quiere compartir para que no estén tan calladas? No todas, una solita. Si no, búsquenlo ahí. Y dice que todo eso él lo tuvo por basura. O sea, él tenía de qué vanagloriarse, él tenía de qué poner en las redes sociales, él tenía de qué alardear en su Instagram, en su Twitter, en todo, él tenía de qué hacerlo, pero él dice que él prácticamente tiene esto por basura, ¿cierto? A fin de ganar a Cristo. Y al final de cuentas, la vida que él hizo y la vida que él llevó fue una vida que prácticamente se negó para él y lo vivió fue para el Evangelio. Que muy pocos se valoren, pero que hoy en día dio fruto, claro que dio fruto. Entonces, cambia el estilo de vida del mensajero, o en este caso el evangelista, y también debe cambiar el mensaje, ¿sí? Recuerden que el mensaje del evangelista es exclusivamente para salvación. Nuestro mensaje no está dado para motivar a la gente o para centrarse en el hombre o para hablar de la autorrealización, ni alimentar el ego de las personas. Es que tú eres una mujer súper poderosa, eres una mujer muy especial y todo ese tiempo así, con esa vocecita que mejor dicho tú la oyes y tú dices, wow, me están haciendo sentir tan bonito. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es bajarlos de la nube y decirles, por muy lindo que sea, usted es una cochina pecadora, sucia, pobre, miserable, ciega y desnuda, que tiene que arrepentirse, convertirse en nacer de nuevo, porque así como está, va para el infierno. Muy linda y todo, pero se va para el infierno. Y es triste, pero ese es el mensaje que hay que hacer. O sea, no estamos llamados a motivar, no estamos llamados a mover emociones. Pilas con esto, porque esto es lo que hoy en día se está moviendo de una forma impresionante, ¿sí? Entonces, claro, una persona que llegó a una iglesia y le hablaron bonito y le dijeron, ay, mi santa, mi niña perfecta, ay, mi preciosa, ay, pero de mi iglesia no me dicen nada y aquí sí vengo y de una me lambonearon, de una vez que hay, mejor dicho, ¿por qué? Por no tener discernimiento. Yo le decía ayer a Franci, creo que con ella estuvimos charlando de un tema, y yo le decía a la gente, no es culpa, la gente, literalmente, el problema a veces no es de los apóstoles que dirigen las iglesias, o de los predicadores, o de los pastores, es de la gente que no lee con el sentido, y que por no leer, por no ser doctos, y por ser inconstantes en el estudio de la palabra, es fácil que los engañen, y más en este tiempo. Entonces, a ti te llega una persona con esas palabras y tu pastor resulta de que solo habla de pecado, pues tú te vas por el lado del buen trato, ¿cierto? Prácticamente hablan, el motivador dice que el motivador animal, hombre, busca las riquezas materiales, también hace que el hombre ponga la mirada en esta tierra y señala el camino del hombre hacia el éxito.
Y de esto estamos llenos. Si usted no sabe cómo ser exitoso, busque y verá por internet que le sale cualquier cantidad de motivadores y cualquier cantidad de pensamientos de esta manera para que tú tengas éxito en esta vida. Pero con todo y el éxito de esta vida, ¿qué va a pasar con tu alma? Dice, Pablo era del linaje de Israel, Benjamín, hebreo, perseguidor de la iglesia, celoso de la casa de Dios en cuanto a la sangre, fariseo, circuncidado. Sí, así es. Y hay otras características financieras ahí también. Lo importante es que tuvo eso por basura con tal de que nosotros verdaderamente pudiésemos oír el evangelio puro y sin mancha. O sea, notemos que el sacrificio de Pablo es el resultado que hoy hay en nosotros si es que de corazón hemos creído en el evangelio. ¿Sí me hago entender? O sea, si uno de nosotros, por causa de él haber entregado su vida en servicio a Dios, se salva, yo creo que con eso es más que satisfecho él de haber hecho su vida como la llevó, de haberse negado a las cosas de este mundo, tal vez de haberse negado a tener una familia, de haberse negado a los placeres, de haberse negado a muchas cosas. Y esto es lo que a veces nosotros no entendemos cuando llegamos al evangelio, porque nosotros decimos, no, pero es que me metí al evangelio y ahora no tengo plata. A veces pasa, ¿no? No siempre, pero a veces pasa. Yo lo digo porque es preferible hablarles de lo malo y no decirles de que todo es victoria, porque sí, también hay victoria, también hay bendición. Yo no les voy a decir que no, pero es muy importante que usted entienda que antes de los gloriosos vienen los dolorosos, ¿sí? Y que yo pienso que nos ha tocado, a los que hemos comenzado, nos ha tocado con las uñas, que ahora medio algo estamos disfrutando de la bendición de Dios. Pero literalmente yo comencé a vivir, cuando yo inicié en el Evangelio, yo me acuerdo que nosotros vivíamos en Ubaté, estoy en Ubaté en este momento, y yo pasaba por la plaza de mercado, cuando eso hacían una plaza al frente de la policía, y ahí venían los viernes y sacaban toda la comida y la gente vendía sus frutas y todo. Y dentro de esas comidas, en unas guacales donde empacaban el tomate, yo me acuerdo que yo salía corriendo cuando ya iban a cerrar la plaza y yo les decía, por favor, no boten esas cajas de guacales, regálenme. Y nos llevábamos con mi esposo 2 o 3 y esos literalmente, y no les estoy mintiendo, esos eran nuestros muebles. O sea, con orgullo lo digo porque no me avergüenzo de esto que pasé, porque literalmente lo viví por amor a Jesús, porque yo dejé todo, literal sí dejé todo. Dejé mi familia, dejé algo que tenía la oportunidad de estudiar en Suiza en ese momento y prácticamente tomé la decisión de seguir a Jesús. Entonces mi familia dijo, pero es que Verónica está loca, ¿cómo se le ocurre? Dejó pasar las oportunidades, dejó esto, dejó lo otro, pero yo sabía cuál era mi tesoro y yo sabía verdaderamente qué era lo que estaba buscando, ¿sí? Y empecé así, mis cortinas eran de plástico, era tan divino que en ese tiempo vendían en el todo a 600, porque no era todo a 1000 ni todo a 5000, era un todo a 600, yo compraba las cortinas y esas eran las que poníamos y vivíamos en una habitación, un baño y la cocina, tanto así que mi cuñada cuando me fue a visitar un día le dio como de la tristeza de verme que yo tenía las cajas de guacal, me regaló una mesa Rimax con 2 sillas. Yo recuerdo mucho eso porque fue uno de los mejores regalos que en ese momento valoré. Y esas eran nuestras riquezas de esta vida, ¿no? Luego, cuando llegamos a Ibagué, fue impresionante. Nosotros, Francis sabe cómo iniciamos nosotros en Ibagué. Y literalmente no teníamos nada, o sea, nos fuimos con lo que teníamos. Y realmente yo les gracias a Dios, hoy en día vivo en una casa de lujo, pero no tiene nada, o sea, soy agradecida con lo que tengo, pero porque sé de dónde vengo, ¿sí? Porque sé de dónde Dios me ha traído, porque literalmente no empecé teniéndolo todo y porque me ha costado llegar al lugar en el que soy. Pero si Dios dijera, Verónica, te vas a quedar sin nada otra vez, yo no tengo problema. ¿Por qué? Porque ya sé vivir humildemente y sé tener que
abundancia, estoy lista para las que sea. Si Dios quiere, como sea, y nos ha tocado también ir a lugares donde si toca tomar agua de pozo, tomamos agua de pozo, pero literalmente en el ministerio tenemos que aprender que el estilo del evangelista, si realmente yo quiero cumplir con ese estilo de vida, no puedo ser un cristiano de cristal. No puedo ser un cristiano mediocre, no puedo dejarme llevar de las emociones, no puedo vivir como todo el mundo vive y como la sociedad hoy en día me está inculcando a que viva, porque es que a veces no nos damos cuenta, pero nos están adoctrinando. Nos están adoctrinando con las redes sociales, nos están adoctrinando con la moda, todo el tiempo nos están adoctrinando. Y si nosotros no tenemos puestos los ojos en Jesús, si nosotros no tenemos realmente la certeza y la seguridad en las escrituras, es muy fácil que hoy en día nos desvíen por cualquier cosa, hasta por una mala profecía mal dada, ¿sí? Hasta por meterse usted en un lugar donde en lugar de que existan siervos de Dios que le hablen verdaderamente de pecado, justicia y juicio, le hablen solamente de motivación personal, de éxito para esta vida, y se les olvida el evangelio del reino. Amén. Entonces, ¿en qué se centra el verdadero hijo de Dios o el verdadero predicador? Pues se centra en Dios, habla de la regeneración, ya sabemos que la regeneración es el nuevo nacimiento. El predicador, bueno, en lugar de que se levante el ego, lo que hace uno es apagar el ego. A mí me encanta hacer esto, pero porque Dios lo ha hecho en mi vida. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago yo? Esta parte del ego es una cosa tremenda. O sea, el ego es una de las cosas que llevó a pecar al enemigo y que por causa del pecado del enemigo, pues viene después el pecado de Adán, ¿no? O sea, si nosotros no nos damos cuenta, el ego es algo que se mete tan sutilmente en una persona que lo puede llevar a desviarse, ¿sí? Y ahí es donde nosotros a veces no tenemos ese cálculo como tal de discernimiento, ¿cierto? Entonces, los nombres, los títulos, las posesiones, nos hacen creer y pensar que nosotros valemos por lo que tenemos y no por lo que hizo Jesús por nosotros, ¿sí? Nos hacen creer y pensar que una pinta o una ropa o digamos, un estatus social nos garantiza a nosotros que con esta persona sí merece tal cosa, y no con la persona que nos está dando verdaderamente ese mensaje puro. Bueno, si tengo la oportunidad en otro momento, tocar el tema del ego, pero ahorita lo importante es que entendamos de que nosotros no somos nada, sino polvo en el viento. Que si Dios quisiera hacer así con nosotros, en un solo aplastado, ahí quedamos, ¿sí? Que hoy podemos tener muchas cosas, pero ustedes saben lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y habrán terremotos, y habrán temblores, y habrán murmullo de todas estas cosas, pero si sucediera un terremoto, ¿con qué quedamos? O sea, ¿cuál sería nuestra riqueza? ¿Sí? Por eso es que no podemos depender de las cosas que tenemos, y debemos es aprender a creer en Dios directamente. Dice, el predicador exhorta a buscar las cosas espirituales, obviamente las riquezas espirituales, hace que su mirada se fije en el reino de los cielos, sin hablar que esté malo esta vida, pero es que no es la prioridad. Yo quiero que lo tengamos claro. O sea, yo no les estoy diciendo, ay, es malo tener. No, no es malo tener. Lo malo es que usted ponga en eso su paz. Lo malo es que usted pierda la paz por no tener un carro último modelo. Lo malo es que usted pierda la paz por no tener las últimas zapatillas del mercado. Lo malo es que usted ponga la confianza en las riquezas, pero no estoy diciendo que sea malo. Si viene la mano de Dios, gloria a Dios. Pero cuando Dios da, dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, que usted no va a sentirse amargado llorando en Europa, ¿sí? Dice, el predicador le muestra al hombre el camino de salvación. Entonces ya vemos la diferencia entre un motivador y un predicador. Pilas, porque estamos llenos de motivadores disfrazados de apóstoles, disfrazados de profetas, disfrazados de pastores, porque aún existen iglesias donde solamente se han basado
en el humanismo y están llevando a las personas a esta vida y los están sacando del reino de los cielos. Una iglesia donde no te hablen de salvación, huye por tu alma, huye por tu alma. Yo por eso les dejo claras las cosas. No está mal tener riquezas. Job las tuvo totalmente. Yo creo que no hubo persona más rica que Job en este mundo, pero todo venía de la mano de Dios. Y el día que Dios se lo quitó, ¿qué hizo Job? ¿Se puso a chillar? ¿Se suicidó? No. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, punto. O sea, con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos, ni nuestra felicidad depende de las cosas que tenemos, sino que depende directamente de la bendición de Dios. Y es la gran diferencia, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida del evangelista? En gran parte, el evangelismo personal depende del evangelista. Es importante observar que un evangelista debe ser una persona nacida de nuevo. Punto. Como portadora del evangelio debe haber experimentado en su vida la obra transformadora y regeneradora de la salvación por medio del Espíritu Santo. Si un ciego no puede guiar a otro ciego, si una persona aún no ha nacido de nuevo, es imposible que lleve a otros a nacer de nuevo. Y esto, como le escribía yo por ahí, no sé si llorar o reírme, porque la verdad es duro, es muy duro, porque digamos, si hoy en día se toma como que nacer de nuevo es ser bautizado en agua y hablar en lenguas, eso se toma como el nuevo nacimiento hoy en día en las iglesias. Significa que ninguna persona de esas iglesias y de esos lugares, tristemente, o sea, yo no estoy hablando mal, lo que estoy diciendo es que es muy doloroso que no se entienda qué es nacer de nuevo. Y si es doloroso que no se entienda qué es nacer de nuevo, entonces, ¿qué significa? Que no, si no hay un nuevo nacimiento en una persona que está a cargo de un lugar o de una congregación o una comunidad, entonces, ¿qué es, hacia dónde está dirigiendo a las personas? ¿Sí me hago entender? O sea, por eso es que yo no como cuento de títulos. Las obras y el fruto es el que me revela quién es esa persona. ¿Sí? Si yo veo que esa persona verdaderamente es un hijo de Dios, ¿cómo lo podemos ver por su fruto? Porque es una persona que ama, que perdona, que tiene paciencia, que tiene gozo en todo tiempo, ¿cierto? Que, digamos, que es bondadosa, que es generosa, que tiene misericordia, ¿sí? Por eso dice que es el fruto el que me revela el carácter de la persona y la circunstancia también. Entonces, nosotros debemos entender esto. Podría llegar a pasar también de que hay personas que han nacido de nuevo y no se han dado cuenta y que no lo tienen tan ordenado y tan estructurado como lo tenemos nosotros en el tema del conocimiento, ¿no? Pero lo importante es que su fruto manifieste esa obra regeneradora de salvación por medio del Espíritu Santo. O sea, cuando hablamos de la regeneración, hablamos de volver a nacer, ¿sí? Entonces, necesitamos entender esto. Lo primero que debemos hacer es que si yo aún no he nacido de nuevo y quiero ir a salvar el mundo, necesito pedirle a Dios el primer milagro soy yo. Digo, Señor, yo quiero llevar almas al reino de los cielos, pero si tú no me haces el milagrito, yo no puedo. Así me tocó decirle a mí una vez, porque yo también era, bueno, a mí me encantaba pecar demasiado. Y yo me acuerdo que dentro de esos pecados había algo que yo no podía dejar. Y yo un día le dije a Dios, ¿sabe que yo no sirvo para ser cristiana? Porque a mí me gusta este pecado, me encanta, yo lo disfruto demasiado. Si usted no me salva, yo no sirvo para trabajarle. Si usted no me quita de mí el corazón de piedra y me coloca un corazón de carne, la verdad, yo no puedo porque a mí me gusta pecar. Y fue tan bonito porque de ahí en adelante nunca más el olor, todo me daba fastidio, me daba asco, yo no lo podía soportar. Pero tuve que entender que delante de Dios yo no podía engañar a la gente. Yo no podía, yo de hecho no puedo, si hay algo con lo que yo sufro es con la doble moral, o sea, a mí no, a mí me cuesta enseñar algo y vivir otra cosa. ¿Por qué? Porque literalmente mi conciencia no me da para eso.
pero por dinero la conciencia se cauteriza, ¿sí? Por fama la conciencia se cauteriza, por eso no podemos tampoco tragar entero. Y también es importante que nosotros seamos honestos e íntegros en nuestra relación personal con Dios para que podamos entender de que esa es una de las prioridades de una persona que quiere llevar a otro al reino de los cielos. Amén. Se debe mantener una vida irreprensible para con los que nos rodean. Recuerde que usted está rodeado de una gran nube de testigos, ¿sí? Empezando por sus hijos. Ellos saben si realmente usted es mentirosa o no. Ellos saben si realmente usted cumple o no. Y es muy duro porque uno a veces cree estar bien y resulta que los hijos a uno le dan unas cachetadas que uno dice, uy, Señor, perdóname porque la verdad estoy bien mal. Estoy bien, pero bien mal. Ayúdeme, por favor. Tenga misericordia de mí, ¿sí? Entonces, se debe mantener, también dice Dios que somos luz, que alumbran los que están en tinieblas. También somos cartas leídas al mundo. Eso está en 2 Corintios 3:2, que también dice que nos despojemos de todo pecado porque tenemos una gran nube de testigos que nos está mirando todo el tiempo, mirando nuestro testimonio. Por eso a veces esa cruz que cargamos nosotros por ser cristianos, y más cuando usted tiene un título o cuando usted tiene a cargo una iglesia, empiezan delante, ay, pero es que es la pastora y no es que es pastora y mire cómo se comporta y no es pastora y mire cómo habla y no es disque pastora y mire lo que hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos una cruz, o sea, tenemos una gran nube de testigos y debemos guardar un testimonio, ¿cierto? Dice, ¿cómo vamos a ser ejemplo para otros? Quien anhela compartir el mensaje de las buenas nuevas a los demás debe ser un fiel imitador de la vida de Cristo. O sea, esto no es negociable. No es que yo soy así y así me quedo y así me gusta y esto es lo que yo soy, pues problema de los demás, como hoy en día también la psicología te enseña, ¿no? Porque pues hoy en día mucho acerca de este tema, digamos, con respecto a que no pasa nada, tú eres así, el que te ama como eres, bueno, en fin. El asunto es que nosotros sí tenemos un reto y es que nuestro reto es llegar a la imagen y estatura de Jesús, ¿sí? Y debemos trabajar diariamente por conseguirlo. Y que cuando no lo logramos es muy duro porque somos tropiezo para la gente. En lugar de llevarlos al cielo, a veces los hacemos tropezar y caer y los desviamos de la fe, ¿sí? Que Dios nos ayude en esto y que Dios nos guarde en esto, porque a veces dañamos a los más cercanos. A mí esto me ha costado lágrimas y sufrimientos increíblemente porque por ganar a otros tal vez estoy perdiendo los míos. ¿Por qué? Por el tiempo, porque no invierto el tiempo suficiente en mi casa, ¿sí? Porque no he estado en momentos especiales de sus vidas. Y esto me ha tocado volverlo a recoger y recolectar y decir, bueno, Señor, ayúdeme a hacer las cosas en el orden correcto. Y desde mi casa voy a trabajar y pues así Dios lo ha hecho. No he vuelto a salir a evangelizar el mundo con mis piecitos. Tengo varias misiones para hacer, pero todavía no estoy trabajando primero en la misión más importante, que es ganar el corazón de mis hijos, ¿sí? Pero ahí es donde tenemos que entender que muchas veces cuando no somos testigos para ellos mismos, podemos también perderlos a ellos. Y de nada nos serviría ganar el mundo y perder nuestra casa, ¿cierto? Entonces hay un orden también para iniciar, ¿sí? Y debemos estar de acuerdo con nuestra familia, o sea, con nuestro esposo, para poder desarrollar también este ministerio, más cuando somos mujeres, porque las mujeres nos tenemos que sujetar al esposo, no nos mandamos solas, ¿cierto? No es que, ay, me voy para allá y lo dejamos sin comida, lo dejamos sin la casa limpia, y después, ay, es que mi marido me engañó, pero venga, ¿por qué le engañó? El hombre no lo engaña porque la mujer es, si el hombre engaña a una mujer es ya cuando lo descuidamos, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todos esos detallitos, porque literalmente sí está bien este trabajo, sí es necesario hacerlo, pero hay que hacerlo de la mano de Dios con la guianza del Espíritu Santo y dependiendo del Padre, ¿sí? Vamos a mirar entonces que el evangelista debe ser una persona activa, pero a la vez discipulada. Uf, esto es clave, súper clave. A veces nosotros decimos o pensamos, no, es que como yo ya dirijo tantas iglesias o porque yo ya sirvo en tantos y tantos lugares, entonces ya no necesitamos quien nos enseñe.
falso, negativo, peligroso, positivo para egocéntrico, y que Dios nos guarde, ¿sí? Porque nosotros debemos ser personas que seamos adoctrinadas y discipuladas siempre, ¿sí? Yo ¿cuántos años tengo? 40, cumplo este año. Me los van a celebrar por allá en Noruega. Estoy molestando. Cumplo 40, pero imagínate, llevo 20 años de ministerio, literal, llevo 20 años de casada y llevo 23 años trabajándole al Señor. O sea, yo antes de casarme, yo ya le estaba sirviendo a Dios, pero resulta de que desde que yo comencé, yo tenía 18 años, desde esa edad, yo tengo unos pastores, porque Dios a uno le ha dado pastores, ¿cierto? Y desde esa hasta el día de hoy, yo todavía llamo a mis pastores y les pido que por favor oren por mí. Y les pido que, y no, eso, no, tal vez no son pastores nombrados, ni reconocidos, ni mencionados, pero sé que son con los únicos que cuento cuando yo tengo un momento difícil. O sea, yo a nadie le cuento mis cosas, solamente voy a ellos y les digo, por favor, colabóreme con esta situación porque estoy mal en esto, necesito ayuda. Y estoy segura de que mi pastora se compromete conmigo a orar al punto de que me ha sacado de unas que solo Dios sabe. Pero yo no me salgo del orden de la sujeción, ¿cierto? Y yo sirvo, y yo trabajo, y yo llevo, y a mí me encanta servir, pero siempre he sido una persona adoctrinada. O sea, eso es tan importante que nosotros no olvidemos que debemos nutrirnos. Por más de que estemos haciendo un trabajo, el evangelista necesita mantenerse en nutrición. No cualquier nutrición, pilas, porque no toda la comida es sana, ¿sí? Acuérdese, siempre alimentándonos de una comida, una leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Amén. Entonces es muy importante. Entonces, en la preparación del evangelista, primero tenemos que entender que el estilo de vida debe cambiar totalmente y de que lo primero que necesita es ser una persona de qué? Nacida de nuevo. Amén. Dice, si el hombre no vive de forma diferente a como vivía antes en casa y en la calle, su arrepentimiento es falso y su conversión es ficticia. Por mucho que predique bonito. Uy, yo conozco predicadores que te hacen chillar con cada enseñanza, pero vaya y mírele la vida. Le pegan a las mujeres, han hecho cosas terribles. Entonces, que Dios nos guarde de estas personas, pero que Dios nos ayude a discernir verdaderamente el fruto, ¿sí? Dice, porque antes eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando lo que le agrada a quién, al Señor. Entonces, el primero que tiene que analizar esto soy yo, ¿sí? Mira, yo debo examinarme a mí mismo, o sea, eso es como cuando usted va a la Santa Cena y usted hace un examen a la conciencia. Si ya no va y le confiesa los pecados al cura, pero sí debe confesar los pecados a Dios y sí debe hacer una revisión de cómo está delante de Dios. Bueno, seguimos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué hora es? Ya casi completamos una hora. Háblenme, por favor, no se duerman. Bien, Estamos, pastora, gracias a Dios, bien, muy entendible todo lo que usted nos está explicando. bueno, Aquí muy atentos, pastora. bueno, gracias a Dios. Entonces, seguimos porque el tema es un poco larguito, a ver si lo alcanzamos a ver. Ay, ¿qué dicen? Me estoy devolviendo. Ok, segundo el equipamiento es celestial. Entonces, el primero es la necesidad de haber nacido de nuevo, ¿cierto? Y el segundo, el equipamiento celestial. Aquí, bueno, yo sé que de pronto en esta parte nosotros debemos entender de que el evangelista depende exclusivamente de la obra del Espíritu Santo, ¿sí?
y que el Señor prometió enviar al Espíritu Santo sobre sus discípulos previo a ser testigos. O sea, antes de que Dios dijera, vaya, Él primero me capacita para hacerlo. ¿Sí me hago entender? O sea, usted nunca va solo en el trabajo. Siempre el Señor está ahí. Dice, Él es el Señor, perdón, dice, ser lleno del Espíritu Santo es haber sido investidos con poder, lo cual habilita a todo siervo del Señor para hacer la obra que Dios quiere. Bueno, a mí me pasa algo muy particular. Yo he aprendido a conocer al Espíritu Santo y siento la presencia del Espíritu Santo y es muy fácil entender cuando, o sea, es muy fácil mirar cuando el Espíritu Santo está hablando porque uno dice definitivamente eso no lo hubiese dicho yo, ¿sí? Definitivamente yo no sé de dónde saqué esa información, definitivamente no había entendido esto de esta manera, o sea, ¿qué hace el Espíritu Santo? Trabaja en dos sentidos. Trabaja hacia adentro del predicador y trabaja también hacia afuera, ¿sí? Por eso Él es el que nos llena y nos capacita y nos da la palabra. Dice, uno no es apto en sí mismo, pero el Espíritu lo hará. Él nos guiará y llenará nuestra boca con lo que hemos de hablar. Entonces es importante. Yo en esta parte quiero recordarles por encimita porque espero que ustedes ya lo tengan claro. Este es un tema que ya hemos visto varias veces, pero pues yo no sé si de pronto todos. Y es cuáles son esos requisitos para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? El primero es que debemos pedir la llenura al Padre. Vosotros, pues, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas a los que se la pidan. Lo segundo es que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestro corazón. Dice que el Espíritu Santo vino para recordarnos todo lo que hizo Jesús y esto podemos encontrar la palabra. Si no tenemos la palabra en abundancia, no podemos hacer el trabajo. Y ahorita vamos a mirar un ejemplo muy chévere. Y dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice también, la oración, si las personas no oran, no se pueden sumergir en el espíritu. Hablar en lenguas, como mínimo yo les aconsejo 1 hora para que puedan ustedes ser llenos del Espíritu Santo. Y congregarse, porque cuando se congregan, ¿saben qué pasa? Dice que ahí Dios envía salvación y vida eterna. O sea, Dios envía el rocío del Hermón. En el momento en el que usted está congregado con 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 10 o 1000 o 10,000, independientemente son una congregación, ¿cierto? Y ahí envía Dios al Espíritu Santo. Entonces, estos son unos requisitos básicos para ser llenos, pero para permanecer llenos hay otros requisitos, ¿sí? Que son diferentes y ya tiene que ver con el tiempo a solas con Dios, con alabar, adorar, exaltar, magnificar, con ayunar, ¿sí? Con predicar el evangelio, con no perder la paz, bueno, con otra serie de requisitos que nos ayudan a permanecer llenos, pero lo importante es que estos son los esenciales. Entonces, no es que el Señor nos va a llenar así como por ósmosis, Señor, lléname, 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 lléname. Si no oro, si no leo, si no me congrego, ¿cierto? Si no oro en otras lenguas. Ahora, si usted no ha sido bautizado en lenguas, pues haga lo que hice yo un día. Yo le dije a Dios, bueno, yo le quiero trabajar, pero si usted no me da el poder, yo no voy a trabajar. Y yo le dije a Dios, o me da el poder o me da el poder porque yo sin poder no voy a trabajar. Entonces él esa noche me bautizó en el Espíritu, pero no fue porque yo lo estaba buscando para hacer alarde, ¿no? De hecho, digamos que no me gusta profetizar, soy de las que más esquiva esa parte de la profecía por muchas cosas, pero le doy gracias a Dios porque yo no necesito, a veces yo digo, Señor, ¿qué voy a enseñar? Y yo le pregunto, yo, Señor, ¿y qué voy a enseñar? Porque el domingo pasado me pasó. Y mi esposo se enfermó y él me dijo, no, negra, no, pues finalmente no pudo estar en el culto. Y yo, Dios mío, y preciso teníamos Santa Cena, Dios santo, ayúdanos. Y ahora, y yo, la olímpica, pues se le delega a alguien que nos pueda colaborar, ¿no?
Y entonces llamé al pastor Israel, me dijo, no, pero hágalo usted, haga esto, esto. Y yo, bueno, pastor, pues ya usted manda, usted da la orden. Y normal, sencillo. Y Dios usó la palabra, Dios dio la palabra, pero yo no tenía ni idea lo que iba a enseñar. Entonces, sí hay que tener un tesoro, sí hay que tener una preparación de antemano, sí hay que haber, digamos, sí hay que tener palabra ahí guardada para que cuando sea necesaria, Dios lo use, ¿sí? Entonces, yo creo que ustedes ya tienen un buen depósito. Ya se pueden parar en las calles a enseñar, ya pueden ir y hacer el trabajo, ya pueden coger una tardecita, empezar a entregar tratados, empezar a decir Cristo viene pronto, el mundo se va a acabar y ya estamos a tiempo de hacer este trabajo porque es que este trabajo no es para mañana, ¿sí? Dios nos está llamando a hacerlo pronto porque Jesús ya viene, pero hay que empezarlo. Ya hemos tenido una capacitación, ya hemos visto un montón de conocimientos que nos van a dar como ese depósito, que cuando usted ya salga a la calle, usted ya no se va a quedar callado. Yo tengo la plena certeza de que eso que ya tiene, esa palabra que Dios ya tiene en usted, va a dar mucho fruto, pero hay que sacarla. ¿Listo? Entonces, recuerde que usted no está solo, que Dios lo capacita por medio del Espíritu Santo y de que esa palabra realmente la da. ¿Es quién? El Señor. Y el tercer punto es el equipamiento celestial. Bueno, no. Perdón, dentro del equipamiento celestial está el Espíritu Santo, está la Biblia. El evangelista debe conocer y usar su Biblia. Ella es la que fundamentará para dar respuesta a muchas de las interrogantes que hacen los inconversos. Hacer uso de la Biblia, al hacer uso de la Biblia tendremos más amplio entendimiento del plan de Dios. El apóstol nos insta para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y podamos decir lo que hay en nuestro corazón. Es decir, que cuando usted le hagan una pregunta, a mí me hicieron hace poco una pregunta que me dejó muy claro además el tema del divorcio, porque pues este tema es muy controversial, ¿no? Y resulta de que alguien me dijo, bueno, me hicieron una pregunta y yo les dije, mira, si Dios como Dios forma una institución que es la familia y la forma por encima de la iglesia, ¿cómo va a poner otra ley en contra de su misma creación, de su misma institución? O sea, Dios siendo Dios, formó la familia, otorga a la familia, digamos, ese grado y ese alto nivel de, digamos, de institución sagrada para él, ¿cierto? ¿Cómo va a crear una ley que esté en contra? Eso no es coherente. ¿Cómo va a crear algo que dañe el hogar, que dañe el esposo? O sea, no pienso que sea coherente. Entonces quedó mucho más claro que obviamente también ahí Jesús lo dice y todo, pero la gente discute mucho con este tema, ¿no? Pues por la motivación, por los sentimientos, porque pues ellos piensan en su autorrealización, en fin. Pero literalmente cuando hay palabra de vida eterna, Dios te puede usar. Entonces necesitamos tener esa palabra morando en abundancia. Yo aquí les voy a poner un ejemplo. En esta semana estuvimos mirando un documento, lo más de bonito. Voy a ver si sale acá este documental. Sí. Ahí podrán escuchar. Vamos a ver si comparte sonido. Ya. Para la evolución darwiniana. Bueno, está algo lento mi internet. ¿Un cambio de género? Yo no lo he visto, pero creo lo que los libros me dicen, así que... ¿Tienes fe en los expertos? Tengo fe en los expertos, sí. Algo similar a como la gente religiosa tiene fe que Dios realmente existe. Tengo fe en los expertos. El método científico debe ser observable y repetible, así que ¿pudieras darme una evidencia observable para la evolución darwiniana? Bien, yo apuntaría un gran ejemplo, que sería mirar la genética del pez espinoso. ¿Qué es eso? Los peces espinosos son una muy interesante colección de especies que fueron recientemente aislados después del fin de la era de hielo. ¿En qué se convirtieron? Son varias especies de pez espinoso. Perdón.
En este documento Se quedaron de como pronto peces. les voy a enviar Por el supuesto. enlace. Bueno, igual ¿Puedes yo les pensar en mando la alguna evidencia diapositiva observable donde hubiera cambio de para género? que ustedes observen. Es una persona que enseña, pero enseña con argumentos y va directamente De géneros, no hay animales diferentes a involucrados. la Quiero gente algo que me muestre que la creencia de Darwin en el cambio de género es y lo científico. confronta Darwin con habló del cambio de su género. creencia ¿Puedes para darme poderlo cualquier llevar evidencia por medio de las observable para la escrituras evolución a darwiniana creer en donde hay cambio de Cristo. género? Pero para lograr esto, ¿qué se necesita? Cambio de género. Aló. Cambio de género. Para lograr esto se necesita que nosotros tengamos palabra viva en nosotros, amén. Si no hay palabra de vida eterna, es difícil que nosotros realmente podamos responder a una sociedad que hoy en día nos argumenta tantas cosas que van en contra de las escrituras, amén. Entonces, les voy a dejar esta tareita que estemos viendo estos documentales, después se los enviamos. Y vamos a mirar el otro equipamiento celestial y es la oración. El éxito del evangelismo está relacionado también con el devocional que nosotros tengamos, o sea, nuestra vida de relación personal. Los discípulos del Señor fueron llamados para disfrutar una íntima comunión con Él. Los grandes evangelistas han sido hombres de oración. Dedicarse a la oración demuestra cuán dependientes somos nosotros de Dios. Es necesario pedir a Dios exclusivamente cuando se trata de evangelizar. Hay que pedir o sea, hay que ser específicos también en la forma de pedir, ¿no? Entonces, nada se hace de cualquier manera. Todo lo que hacemos no se hace al azar. Tiene que haber una sabiduría también en la parte de la oración. Normalmente lo primero que hacemos es orar para que Dios salve las almas, ¿cierto? Para que Dios las convenza de pecado, justicia y juicio. O sea, ese trabajo de preparar el terreno, de ararlo, de limpiarlo, ¿cierto? Dice mi pastor que no hay terreno duro, sino obreros flojos. Entonces, no somos literalmente, es necesario que verdaderamente le invirtamos tiempo a la oración, ya sea que veamos el caso muy difícil, por muy difícil que sea el caso, si nosotros oramos a Dios por esa alma, Dios tiene una respuesta para ellos. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar orando por la salvación. Dice que el evangelista es un testigo poderoso cuando es un verdadero adorador, cuando las mujeres, bueno, ok, también cuando se tiene una verdadera relación, o sea, la oración también nos debe llevar a tener un tiempo a solas con Jesús, ahí en intimidad, y de esta forma podemos en un momento dado presentar el evangelio con mayor tranquilidad, ¿sí? Con mayor pureza. ¿Por qué es importante la oración? No sé si ustedes conocen la historia de Juan Cons. Dice, fue una persona que prácticamente fue muy influyente en Escocia y la oración que él hacía diariamente era, dame Escocia o me muero. Era lo que él le pedía a Dios, dame Escocia o me muero, dame Escocia o me muero, dame Escocia o me muero. Y vino un gran avivamiento sobre esta nación. De hecho, muchas personas fueron salvas, ¿sí? Por una sola petición. Entonces, ¿cuáles son nuestras peticiones? ¿Cuáles son nuestras peticiones? Aquí hay otra vida muy importante, la vida de Martín Lutero. Dice, fue un cristiano que para un cristiano la vida de oración debe ser una prioridad. Esto significa que no es algo, o sea, no debe ser, o sea, debe ser algo impostergable. Significa que yo no lo puedo reemplazar ni por un culto, ni por una alabanza, ni por una salida de amigas. No puedo reemplazarlo. La oración tiene que sí o sí estar dentro de mi hábito, ¿sí? Dice, tengo tanto que hacer que debo pasar las primeras 3 horas orando. Jesús le dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar por lo menos 1 hora? O sea, aunque sea, dedíquese 1 hora diaria, aunque sea eso, ¿sí? Pero si usted quiere llevar mucho más allá, o sea, si usted quiere ir mucho más allá, por lo menos 3 horas de oración. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo por nuestra casa en oración? ¿Será que estamos invirtiendo el tiempo suficiente para que Dios haga la obra completa? Es importante que no nos cansemos de orar. O sea, la oración es lo único que nos va a dar la verdadera respuesta a todo lo que nosotros queremos hacer. Alguien decía que para usted enseñar 1 hora,
debe haber orado 2. O sea, si usted quiere ir y predicar ardientemente y contundentemente el evangelio, mínimo por 1 hora de enseñanza son 2 horas de oración, ¿sí? Para que usted pueda ver con más facilidad el resultado. Y por último, las recomendaciones prácticas. Espérame que yo no sé si acá voy a mirar algo. Voy a mirar algo. Ok, quiero que veamos este ejemplo. ¿Ahí sí se está escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Antiguamente los agricultores salían al campo con 2 burros y ponían uno más fuerte y otro más débil para que el más débil aprendiera. Sabes, muchas veces nosotros también ponemos yugos, cosas que nos atan, cosas que nos amarran. Me acuerdo de mi padre que era alcohólico y llegaba a casa y él decía, mira, ya no voy a tomar más. Y sabes, siempre llegaba y tomaba más. No podía escaparse del yugo del alcoholismo que él tenía puesto porque estaba atado a algo más fuerte. También tenía amargura y falta de perdón, resentimiento en su corazón, y él quería perdonar pero no podía. ¿Por qué? Porque tenía un yugo puesto, algo más fuerte le estaba dominando. La gran pregunta es, ¿hay alguien que nos puede quitar el yugo? ¿Hay alguien que nos puede quitar el peso, que nos pueda librar? ¿O tenemos que vivir así para siempre, amarrado a un yugo? ¿Sabes? Dios vio nuestra situación. Hace 2000 años Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. ¿Y sabe lo que Cristo hizo por nosotros? Él cargó todo el peso de nuestro pecado encima. Y sabes, en esta cruz Él tomó nuestro pecado, y cuando murió por nuestro pecado y resucitó de la muerte, Él quitó el yugo de pecado de nuestras vidas. Y sabes, hoy Él está a la diestra del Padre, y sabe lo que hace. Él está intercediendo, está orando por nosotros, y Él está extendiendo su mano, y Él está diciendo, si tú quieres, tú puedes venir a mí, el que está cansado y cargado, y yo os puedo hacer descansar. Él te puede quitar el yugo, Él puede romper las ataduras, pero tienes que venir a Él con un corazón arrepentido, venir a Él con fe en el corazón, y Él te puede dar una nueva vida. No esperes hasta mañana, hazlo hoy, porque es urgente. Cristo quiere liberarte. ¿Qué tal el mensaje? Muy corto, pero Interesante, pastora, interesante. ¿Cómo lo vieron? ¿Cuánto duró? Duró 2 minutos 38 segundos aproximadamente. Analicemos el mensaje. Yo creo que aprovechó muy bien el tiempo, fue muy claro y contundente. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Es conmovedor ver cómo él, cómo cuando uno ve que este señor está cargando ese yugo en su espalda, me dio como escalofrío pensar cómo Jesús cargó sobre él todo lo mío, todo lo de cada uno, y que podemos, o sea, sentirlo de verdad. Digamos, este mensaje tiene 3 cosas importantes. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero las 3 cosas tan importantes que nos muestra es el mismo concepto que el evangelista debe tener claro. ¿Cuándo hablo de convencimiento de pecado? cuando el papá era tomador y no podía dejar el yugo del alcoholismo. Entonces, cuando
Cuando Y- habló acerca de la... Y cuando Sí. habló acerca de Jesús, que era la única persona que puede es convencimiento de justicia. Convencimiento de juicio también habló cuando él dice que ese yugo nos lleva a la perdición. Ujú. Bueno, ¿y qué tal este mensaje puesto en la calle? Sí. De una forma tranquila y... sería como para evangelizar a la persona para que sea convencido de pecado, ¿sí? Y de que la única persona que nos puede hacer libres y verdaderamente libres es a través de Jesús, conociendo a Jesús conforme a las Escrituras. Y que Sí, ¿qué tal tomar un ejemplo de esta forma tan pedagógica y presentarlo? Es una, perdón, es una forma muy espectacular porque alguna vez lo hicimos y la gente le llama mucho la atención es eso, porque es llevar a la persona a mirar su condición. La vez que nosotros lo hicimos en Ibagué, fuimos a un lugar que se llama el Parque Galarza y allá hay muchos alcoholismos, personas que están en el alcoholismo, en las drogas, y cuando se hizo, se llamó mucho la atención porque era mostrar realmente la condición en la que la persona está. Y ahí ese mensaje es claro, porque está hablando del convencimiento de pecado, está hablando sobre Jesús, sobre lo que él cargó sobre él y en lo que nos libró, que es el convencimiento de juicio, de que nos libró de que fuéramos a ese lugar de tormento. Es un mensaje muy claro y que llega a la persona a mostrarle su condición, a mostrarle su caos. Ok, vamos a mirar. Ahora, en este momento estamos en la parte de las recomendaciones para evangelizar, ¿sí? Quiero mostrarles este mensaje que tenemos por acá. Van a reconocer esta persona. Cuando el rey iba a un banquete, ahí iba el copero. Cuando el rey se acercaba a una comida, ahí estaba ¿quién? El copero. El copero era el que comía de todo lo que el rey comía. Y era algo espectacular hacer esa profesión, ¿no? Yo creo que el copero, si un día, por casualidad, el rey lo iban a envenenar, ¿quién iba a pagar por ese rey? ¿Quién iba a comer del banquete del rey? ¿Quién? El copero, ¿cierto? Pues quiero decirles algo, muchas veces nosotros no sabemos que en nuestra vida todos llevamos una copa. Y en esa copa, cuando hacemos las cosas que le agradan a Dios, cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, cuando nos arrepentimos, cuando damos dinero a los pobres, cuando hacemos cosas buenas, cada vez vamos llenando esa copa de cosas ¿qué? Buenas, ¿cierto? De cosas limpias. Pero si nosotros en nuestra vida de pronto mentimos, o de pronto tenemos actos de lujuria, o tenemos actos de pecado, entonces, ¿qué va a pasar con esta copa? Es como si diariamente estuviésemos echando ¿qué? Veneno. Y un día, delante de Dios, nos vamos a acercar y vamos a tener que tomar esa copa llena ¿de qué? De veneno. Y ese veneno que nosotros tomemos nos va a llevar a una separación eterna. Nos va a causar una muerte ¿qué? Eterna. Vamos a estar separados de Dios por toda la eternidad. Yo te pregunto en esta noche, ¿será que tú no necesitas un copero como el rey? ¿Será que nosotros los que estamos aquí no necesitamos un copero que tome de nuestra copa en lugar nuestro? Hace 2000 años, el mismo Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres e hizo obra de santidad. Él nunca pecó, él nunca dijo mentiras, él nunca dijo groserías, él nunca se metió un porrazo. Hizo todo ¿en qué? En santidad. Y ese hombre un día quiso entregar su vida por nosotros. Ese hombre un día
quiso presentarse delante de Dios para llevar nuestra copa. Todos sabemos quién es ese hombre. Jesús fue el único que se entregó por amor a nosotros, para que nosotros no tuviésemos que tomar esa copa que nos separaría por toda la eternidad del reino de los cielos. Y Él esta noche nos está ofreciendo tomar nuestra copa. Él esta noche nos está invitando y nos está diciendo, yo quiero llevar esas cargas, yo quiero llevar tus dificultades, yo quiero que tú tengas una comunión nuevamente ¿con quién? Conmigo. Yo quiero tomar tu copa, que tal vez está viciada, está cargada, está llena de iniquidad, pero Él en esta noche nos está presentando una solución y nos está diciendo, hoy yo quiero entregarme por ti. ¿Cuántos vamos a tomar la decisión del copero? Todos en esta noche como el rey vamos a decidir que sea Él el que se entregue verdaderamente por nosotros, porque déjeme decirle algo, muchas veces nosotros pensamos que vamos a vivir una eternidad, pero la realidad es otra. Tal vez esta noche podemos morir. Sabemos si esta es la oportunidad que Dios nos está presentando para arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados, para pedirle perdón a Él por lo que hemos hecho mal y para acercarnos nuevamente al trono de la gracia, no por nuestra justicia, sino por la justicia de aquel uno que murió por nosotros, que se llama Jesús. Muchas gracias por... Bueno, en este tipo de evangelismo es un evangelismo creativo que se realiza en las calles. Literalmente lo que se busca es que por medio de algo que tú puedas aplicar, digamos, todo lo podemos aplicar, todo, absolutamente. Digamos, ahora tenemos el tema de lo del terremoto, ¿cierto? Tenemos el tema de que hay muchas situaciones con respecto a lo del terremoto. Yo hice una vez con lo del volcán, que estaban haciendo lo del volcán, yo apliqué todo lo del volcán también a la parte evangelística. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aplicar cuando hacemos evangelismo? Coger el entorno, coger el contexto, coger algo que le esté causando a las personas en este momento conmoción o alguna situación que las identifique para presentar convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, dependiendo del contexto. Ahí estábamos en este parque, se llama Parque Galarza, es un parque donde literalmente son puros habitantes de la calle, por eso yo hablaba de porrazo. De pronto la gente dirá, uy, la pastora también lo que saca, porque a veces no vemos el contexto, o sea, no entendemos dónde se está trabajando, ¿sí? Pero pues obviamente estaba trabajando en un ambiente de prostitución, porque esa es una zona de prostitución, es una zona de drogadicción, es una zona digamos, vulnerable de la ciudad de Ibagué, ¿cierto? Pero el asunto es, ¿cuál fueron los temas? Si ustedes notaron en el mensaje, ¿estaba claro el convencimiento de pecado, juicio y justicia? Aló. Sí, señora, estaba claro. ¿En qué momentos Sí, estaba porque claro? tú hablaste de que todos llevaban una copa y que lo único que podía ayudarnos con la copa era Jesús. Jesús sería ahí, ¿cómo es? Justicia y pecado, convencimiento de pecado sería la copa que todos cargan independientemente del pecado que estén cometiendo, el que sean, no sé, atados. O sea, la copa representa la vida de la persona, ¿cierto? O sea, la copa como tal representa la vida de la persona, ¿sí? Y esa copa puede tener cosas buenas y cosas malas, pero el hecho de que ya tenga una sola cosa mala, esa cosa mala es un veneno, o sea, cada vez que yo hago algo malo es un veneno que me está llevando a la muerte, ¿sí? Entonces, todo pecado que nosotros cometemos, absolutamente todo pecado, trae consecuencia ¿la qué? La muerte, ¿cierto? No existe ningún pecado que no tenga consecuencias, hasta el pecado más pequeñito, que fue un mordisco, nos trajo las consecuencias hasta el día de hoy. Y hablamos también
de justicia, cuando en el caso de la profesión del copero era que él daba la vida por el rey, todo lo que el rey comía, él tenía que probarlo, por eso se llamaba, pero si al rey lo iban a envenenar, el que moría era el copero. Entonces, muchas veces en nuestro caso, la persona que murió injustamente por nosotros fue Jesús. Cuando yo le pido a Dios que verdaderamente, porque todos hemos pecado, porque todos hemos echado veneno en nuestra copa. O sea, no hay ninguno que diga, no, es que mi copa no trae veneno, no necesito un copero. No, todos hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. De pronto ahí yo lo estaba haciendo con algo de nervios, porque era el inicio de pronto de salir a las calles y de hacer este trabajo en las calles como tal. Pero ya con más argumentos que nosotros vamos teniendo, podemos ir complementando un mensaje y si ustedes notan, ese mensaje no duró más de 5 minutos, duró como 4 minutos algo. O sea, tampoco tiene que ser algo muy extenso. Por eso vamos a mirar en las recomendaciones, ya como tal. Vamos a ver por acá. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, lo primero es cuidar la apariencia física, ¿sí? O sea, digamos, todo depende del lugar, ¿sí? Digamos, porque tampoco es que usted se vaya a ir elegante a un lugar donde de pronto no porque no lo amerite, sino por algo de comodidad, o sea, por algo como de ser uno práctico también, ¿sí? Entonces, por lo menos si yo voy a trabajar con niños, pues yo no me voy a ir con la pues pinta, con tacones, no, normal, sencilla, pero de que yo pueda tener toda la comodidad para hacer el trabajo también. También dice, no comenzamos la presentación del Evangelio hasta que se haya roto el hielo o la tensión entre ambas partes y se sientan cómodos. Sí, es importante, digamos, de pronto un chiste, de pronto, no sé, interesarnos un poco por la vida de la gente. Nosotros allá, para romper el hielo, siempre llevamos comidita, siempre les dábamos como lo que ellos necesitan, ¿sí? Cositas como que te pueden ayudar a que la atención de ellos esté al 100% conectada con lo que tú vas a dar y el mensaje tiene que ser contundente específicamente que hable de los 3 convencimientos. ¿Por qué? Porque tú no sabes si vas a volver a ver esa persona, porque tú no sabes si esa va a ser la única semilla que tú vas a sembrar del evangelio y otra persona pues va a tener que seguir haciendo otro trabajo, pero por lo pronto cuando se trata de evangelismo solamente y exclusivamente se trabaja ese tema en específico, ¿sí? De diferentes formas, como les dije, bueno, vimos el del yugo, vimos el del copero, tenemos el de partido de fútbol. Yo alguna vez apliqué el evangelio a la limpieza facial cuando lo trabajo con mujeres. Yo trabajo, digamos, mucho la parte pedagógica, a mí me gusta que se pueda entender. Entonces, eso ya va en la creatividad, pero saben, Dios da la gracia. Alguna vez tuvimos que ir a una cárcel de menores y yo le decía a Dios, yo no sé cómo hacer para que estos chinos me presten atención, porque en esa cárcel, pues la gente, obviamente, si son jóvenes, ellos necesitan algo más impactante que una persona que se ponga a hablarles allá. Entonces, habiendo orado demasiado para este trabajo, Dios nos dio como la gracia, pudimos hacer un trabajo muy bonito con ellos y ellos recibieron el evangelio, ¿sí? Pero siempre es importante que nosotros logremos que las personas nos acepten, ¿sí? Que acepten nuestro mensaje, que nos acepten a nosotros, que no vayamos a discutir ni a regañarles, ¿sí? Digamos, este no es un espacio para uno llegar a contender o para uno llegar a pelear o para uno llegar, digamos, a poner a colocar como la imposición de que es que yo tengo la verdad. Esta es una de las cosas que más me apasiona a mí de Tierra Alta, como yo les comentaba del trabajo que estoy haciendo con jóvenes ahora, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero nos ganamos la confianza de los chicos. Primero, todo el día jugamos con ellos, todo el día. Desde que llegamos estamos jugando con ellos. Y haciendo esto nos ganamos el derecho a ser escuchados. Entonces, yo me involucro con sus actividades, yo juego con ellos, yo comparto con ellos, yo me río con ellos. Y es la forma en que yo interactúo de tal manera que me gano el derecho para que por la noche, cuando ya me toca dar el mensaje evangelístico,
ellos me puedan oír y puedan prestarme atención. Miren, tanto así me he ganado el corazón de estos chinos que les he dicho la verdad en la cara y no se han puesto bravos. Y la verdad en la cara es decirles todo acerca del infierno, sin pelos, o sea, sin omitir absolutamente nada de ahí. Sin tener el miedo de que, ay, no, ¿qué tal yo les hablé del infierno y ellos se vayan a sentir mal? No, porque cuando ya hay una confianza, ya hay una interacción, es más fácil que ellos digan, uy, sí, tienes razón, uy, sí, es verdad. Uy, entonces yo le digo, Pila, no vuelvan a escribir nada en el libro de las obras, pero ya les enseño de una forma más práctica como hacemos una fogata, les muestro. Y de hecho, de impacto a ellos allá se les llevan el mismo nivel que ellos van. Digamos, los jóvenes, la idea es que usted cuando hace trabajo evangelístico es para gente en conversa. O sea, usted no se va a ir a meter a una iglesia a hacer trabajo evangelístico, usted se va a ir es al mundo a ganar personas que no conocen a Jesús. ¿Sí? Y usted al mundo no va a llegar con una aleluya, pandereta, porque es que los va a aburrir. A nosotros nos pasaba que al inicio llegábamos con una aleluya y eso era muy chistoso porque no se pegaba ni una mosca. Pero cuando empezamos a entrar en el ambiente de ellos y empezamos a analizar qué es lo que a ellos les gusta, cuál es la música que escuchan y en ese mismo idioma empezamos a hablarles, eso era lleno y lleno de gente. O sea que sí se puede interactuar, sí se puede hablar con ellos, sí podemos llegar a ese nivel de confianza en el que yo pueda dar y transmitir el mensaje sin llegar a chocar con su cultura, sin llegar a chocar con de pronto en un momento dado con el ambiente, sino que antes ellos se sientan felices y agradados de que por fin vinieron y me compartieron este mensaje, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es que los llevamos en el mismo nivel, ellos están en su mundanalidad normal y no pretendemos que allá ellos digan que están en un evento cristiano para que cambien totalmente lo que son. No, la idea es que ellos se demuestren lo que son desde que entran a ese campamento, porque es un campamento exclusivamente también evangelístico, ¿sí? Entonces, siempre es importante tener claro, la idea de trabajar en la parte evangelística no es ir a cambiarles a ellos su cultura, no. Lo que necesitamos es llevar el mensaje de salvación, pero habiéndonos lo ganado el derecho a ser oídos. ¿Listo? Hay que evitar ser negativos o amenazantes. Solo presentemos a Cristo, o sea, no hay que hacer nada más, ¿sí? La paciencia y la perseverancia son útiles en el evangelismo. La indiferencia, algunas veces nos ha pasado, de hecho nos pasó una vez que estuvimos haciendo evangelismo en Chiquinquirá, y resulta de que la gente en Chiquinquirá es súper religiosa, entonces nos tiraban la puerta en la cara, había gente muy grosera, si tú no les hablabas de la Virgen María, mejor dicho, era lo peor que podías hacer. Entonces nosotros empezamos a hablar de la Virgen María, pero empezamos a hablar de la Virgen María como la mamá de Jesús y empezamos a mostrar la humanidad de Jesús por medio de lo que hizo María también como madre, cómo lo cuidó, cómo hizo todo su trabajo con excelencia. Y nos empezamos a ganar el corazón de los chiquinquireños. Esa vez hicimos una campaña que había más de 400 personas al final, después de haber estado todo el día por todas las calles de Chiquinquirá, las recogimos en un lugar para poderles enseñar el evangelio. Y ya ahí pues ya había otro mensajero que estaba dando a conocer lo mismo, pero con otras palabras y en otro tono y con música y con alabanza y todo eso, ¿sí? Pero entonces sí van a haber personas que nos van a tirar la puerta en la cara, sí van a haber personas que de pronto nos van a desechar, ¿sí? Hay que estar preparado para esas objeciones que se presentan. Dice también que no permita que esto lo desvíe. Vuelva en cuanto pueda al punto principal de la conversación, Cristo como Salvador. Dice, aproveche todas las oportunidades que el Señor le conceda y recuerde que nunca será como la vez anterior. Las personas son diferentes entre sí, pero nunca obligue a una persona a tomar la decisión si no lo siente. ¿Sí? Esto es súper necesario. Mira, a nosotros nos ponen, después de que a los chicos les ponen allí la enseñanza en grande, luego los mandan a que estén con nosotros como unas 6 horitas, como 6 personas nomás, no, ya es algo más personalizado. Yo les digo a ellas, ustedes de verdad se quieren casar con Jesús, porque yo les trabajo esa parte, o sea, yo como casi me toca siempre con niñas, con mujeres, entonces lo que manejamos es que
usted se quiere casar con Jesús, yo manejo esa parte y les digo toda la historia de amor más impactante que podemos tener y la más hermosa de todas, ¿no? O sea, yo les digo porque los hombres a uno lo engañan, los hombres a uno lo tratan mal, nosotros ya en este momento no podemos contar con nadie porque no sabemos, pero al final siempre el único que está es Jesús y entonces empiezo a hablarles de Jesús. Sí, hermanita Diosa, este es el mismo enlace del ayuno, solo que el ayuno lo iniciamos a las 10 de la mañana, tranquila. Estamos en clase de evangelismo, primero evangelismo y luego ayuno. Entonces, cuando terminamos, cuando ellos terminan, al final ellos se les entrega como una evidencia de que usted quiere recibir a Jesús en su corazón, pero siempre y cuando usted verdaderamente de todo corazón lo quiera hacer. ¿Listo? No es nada, digamos, obligado, no es que la persona se sienta de que, ay, me están adoctrinando o me están, porque es necesario que lo tengamos en cuenta, ¿no? De que digamos, nosotros no amamos a Jesús porque nos lo impusieron, nosotros lo amamos porque nos enamoramos de Él, ¿cierto? Porque conocimos a la persona más importante de nuestras vidas y lo importante es que usted lo pueda transmitir de la misma manera y con el mismo amor y con la misma naturalidad. También dice que debemos evitar criticar a otras sectas o denominaciones. Recordemos lo siguiente. Nosotros podemos juzgar lo que la persona dice, pero no podemos juzgar a las personas. Es decir, yo no me voy a dejar meter los dedos a la boca. Lo que está diciendo no es correcto, pero yo no puedo juzgar a fulanito de tal, no. Dios tenga misericordia de todos porque en algún momento nosotros también estuvimos ciegos y sin luz. Nosotros también estuvimos a oscuras. También nosotros, por la misericordia de Dios, yo a los 17 años conocí el Evangelio, pero ¿qué hubiese sido de mi vida si nunca nadie me hubiese predicado? Entonces es importante tenerlo muy en claro, ¿listo? Y las conclusiones ya de esta primera parte sería, primero, sería erróneo tratar de ganar almas para Cristo si no se disfruta de una vida abundante sometida al señorío de Cristo. O sea, si no hemos nacido de nuevo, sería muy equivocado que yo quiera llevar a otros a nacer de nuevo, ¿cierto? La preparación del evangelista principia con la llenura del Espíritu Santo, el conocimiento de las Escrituras y una vida de oración. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro púlpito? El mundo. ¿Cuál va a ser nuestro templo? Las calles. Ahí ahorita, no sé si yo tengo ese, ahorita voy a mirar si lo alcanzo a tener y se los envío al grupo. Cuando verdaderamente usted tiene alma evangelista, es una persona que sabe que usted no pelea por puestos en la iglesia, porque los puestos que tenemos que ganarnos están es allá afuera, con las personas que nos necesitan afuera, ¿sí? Cuide la forma en que usted se presenta, así como la manera de plantear la buena noticia que lleva. Amén. Entonces, hasta ahí es este tiempo. Espero que haya sido de gran edificación. Me gustaría escucharlas para saber cómo les pareció esta primera clase. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muy interesante, pastora. Realmente es muy edificante, muy interesante para dar a conocer. En estos días tuvimos un impacto evangelístico acá en Cartagena con la pastora Zuley. Y pues estaba a cargo de nosotras las mujeres, pero en este caso siempre estaba con la pastora Maribel. Ella siempre es la que lleva la enseñanza. Entonces ese día me dice la pastora Zuley, te toca a ti porque yo no voy a enseñar. Y yo, wow, Dios mío, perdóname, pero no me preparé, porque uno debe prepararse. Pero como le estabas diciendo, le dije, Señor, sé tú quien estés ayudándome y tú eres el que vas a enseñar, porque realmente es un lugar allá adentro. Yo creo que la pastora Verónica ha visto el lugar allá adentro donde vive el hermano Orlando. Y hay muchas personas, niños, jóvenes, ahí en la calle. Pero en este lugar, para allá más adentro,
pues muy pocas personas estaban allí, pero sí había muchas personas, entregamos unos tratados. Y algo que sí quería preguntarle era acerca de, es diferente, muy diferente, es el mismo mensaje que se lleva de convencimiento, sí, de pecado, juicio y justicia, que es lo principal, dar a conocer a Jesús, pero en las calles es muy diferente, porque se debe dar más corto, más que eficaz, que se lleve más allí, no es como enseñando, sino es realmente predicando, y es muy diferente, y ese día el Señor mismo fue el que me guió, y yo dije, wow, gracias Dios mío, porque si no estoy contigo, no lo puedo hacer, pero es muy hermoso, y algo que uno ve cuando iba caminando por este lugar es que hay mucha necesidad, porque hay muchos jóvenes, muchos niños, en ese día estaban jugando, no uno ni dos, habían como aproximadamente 200 niños y jóvenes allí en este lugar, jugando fútbol en las calles, hacían ellos mismos sus canchas, y como la calle es grande, y yo le decía a la pastora, y a mí en estos días le estaba diciendo, el Señor me está presentando cómo llevar el evangelismo allá, porque se necesita, pero cómo hacerlo, y qué bonito aprender aquí cómo hacerlo. Hay que prepararnos más, hay que aprender un poco más, leer más, y para activarnos y poder hacer este trabajo. Muchas gracias, pastora. Bueno, me alegra mucho y sé que vamos a complementar mucho y nos va a ser muy funcional en nuestro trabajo, ¿eh? Bueno, entonces vamos a orar para cerrar este tiempo y pues nosotros vamos a seguir aquí conectadas que tenemos ayuno y oración de la iglesia, entonces para continuar también. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, por este momento que tú nos has regalado esta mañana. Gracias por todas y cada una de las personas que se conectaron, Señor. Yo te ruego que toda esta palabra que tú nos has hablado nos sea útil, Señor, no sea necesario, Padre, para cuando vayamos a hacer nuestro trabajo, Señor, que lo hagamos con amor, con empatía, con gracia, con sabiduría, con pedagogía, con excelencia, Padre, para que las personas puedan oír sin ningún tipo de reparo, Señor, para que puedan escuchar con fe, para que puedan creer y ser convencidas de pecado, justicia y juicio. Que tú levantes evangelistas en este tiempo, Señor, personas que no les dé pena ir a las calles, que no les dé miedo salir a compartir el mensaje, Señor, que no se avergüencen del mensaje, que no se avergüencen del mensajero, que no se avergüencen de ti, Señor. Ayúdanos a trabajar en tiempo y fuera de tiempo, ayúdanos a estar atentos a qué es lo que tenemos que hacer, ayúdanos a entender de que no necesitamos un título, Señor, no necesitamos un cargo para ser parte del Ministerio de la Reconciliación, desde que haya disposición en nuestras vidas para llevar almas al reino de los cielos. Padre, permítenos hacerlo con amor, Señor, permítenos disponernos para hacer este trabajo, Señor, y que sea una gran bendición para el mundo. Padre, te pido por aquellos que en algunas de nuestros tiempos de evangelismo se les enseñó, para que ellos también esa palabra no vuelva vacía en esos corazones, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías y lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas, Dios les bendiga y Amén, muchísimas pastora. gracias